quiero que lea conmigo Primera de Corintios. Vamos a leer en primer libro de Corintios. Un solo versículo quiero leer de este libro. Luego vamos a leer otros versículos. Pero quiero que, porque venimos tratando, yo personalmente, empezó el apóstol Juan Andrés Buzo con un tema sobre el contentamiento. Y luego yo tuve algunos domingos el poder compartir sobre el tema del contentamiento. Pero hoy, si bien está relacionado a lo mismo, es un poco lo contrario a cuando una persona está contenta. Y dice en el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 10, lo siguiente. Dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Lo leemos nuevamente. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10. Quiero que lo lea porque a mí Dios, en su piedad y en su misericordia, me ha hecho ver algo muy serio en este tema. Está hablando de su pueblo y dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí la Biblia dice, algunos de ellos. Y sabe que el murmurar es cuando una persona está descontenta con algo. Por eso tiene que ver con lo que venimos hablando del contentamiento. Cuando una persona está descontenta con algo y empieza a quejarse, por más que lo haga, que se queje con el siervo de Dios, que se queje de la situación del país, que se queje de la situación familiar, que se queje y murmura y empieza a hablar cosas que son negativas y que no producen nada de vida, son muerte. Y sabe que solo con este versículo, capítulo 10, versículo 10 del libro de Corintios, el primer libro, Dios nos abre toda una enseñanza para que nosotros podamos percibir. Si algo le pido a Dios en esta noche, es que el Espíritu Santo nos dé el temor reverente sobre lo que Él nos está queriendo decir en este pasaje. Porque aquí dice que hubo algunos en el pueblo que murmuraron. Y si yo digo levante la mano el que alguna vez murmuró, yo creo que casi todos alguna vez murmuramos. Nos quejamos de algo, nos disgustamos y estábamos desconformes con algo. Pero la Biblia dice aquí que esos que murmuraron, algunos de esos que murmuraron, fueron destruidos por el destructor. Entonces, el tema del descontento, el tema del estar allí en una queja y en una murmuración, no es un tema así nomás. Parece un versículo muy pequeño, pero detrás de este versículo hay una historia de muchas muertes por gente descontenta que murmuró, que se quejó y que en su queja y en su murmuración lo único que hicieron fue hacer quedar mal a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa gente que murmuró, esa gente que habló descontentamente, pereció por el destructor. Bueno, si uno estudia un poco quién es el destructor, saben que era el ángel, un ángel de Dios. Y no es lo que quiero hablar, pero quiero sí decir que el mismo Dios permite, escuche lo que voy a decir, permite que la destrucción entre en los que tienen un corazón resuelto a la murmuración. Eso es muy serio. El mismo Dios se ofende de tal manera, se molesta de tal manera, porque murmurar es negar que Dios está haciendo las cosas y que las está haciendo bien. Aunque muchas veces no nos guste como la está haciendo, aunque muchas veces sea costoso, aunque muchas veces sea dificultoso, aunque muchas veces no se amolde a nuestra manera de pensar,
Si uno ha nacido de nuevo y le pertenece a Dios, Dios está haciendo las cosas y le está haciendo de la manera que le conviene y de la manera justa. Cuando uno murmura, cuando uno se queja, está tratando a Dios de injusto. Está diciendo, estás haciendo algo que no tendrías que hacer. Pero Dios es justo. ¿Cuántos dicen conmigo? Dios es justo. Y si nos pasa por un desierto, Él es justo. Y si nos lleva a aguas y a lugares de reposo, Él es justo. Él lo que hace, lo hace con justicia. Por lo tanto, nuestro corazón debe ser un corazón solo para agradecer, solo para adorar. Por eso el otro día hablamos de Job, cómo él adoró en todas las calamidades que le tocó vivir. Y nunca estaba ahí murmurando y quejándose. Se quejaba de que no entendía. Pero dice, nunca atribuyó despropósito alguno a Dios. Nunca dijo que Dios era injusto. Él exponía su vida y no entendía por qué. Y sabe que lo que quiere Dios, mi querido hermano, es que nosotros tomemos como la seriedad que Dios toma el tema de la murmuración. Murmurar es hablar con amargura. Murmurar es quejarse. Murmurar es estar descontento con lo que Dios está haciendo. Hay gente que dice, ¿cómo puedo estar contento con esto que me pasa? Pero no tiene que estar contento con lo que le pasa. Tiene que estar contento porque detrás de eso hay un Dios que va a hacer maravilla con eso que le pasa. ¿Cuántos dicen amén? Porque los hijos de Dios, dice los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todas las cosas le ayudan a bien. Así que aunque hoy me esté pasando algo que no me gusta, como sé que detrás de eso está Dios, eso me está ayudando a bien. Y si en vez de murmurar yo alabo a Dios, Dios se goza porque dice, este está creyendo en mí, este está creyendo que yo tengo el control. Aunque pareciera que todo está medio desacomodado a la mente nuestra, Dios sigue teniendo el control, y lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí es justo, es bueno y conviene si somos humildes delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele gloria a Dios. Ponga su situación delante de Dios. Dígale, gracias Señor por esto que me acontece. Porque en esto hay algo que tú me estás ayudando bien. Hay algo bueno que tú estás sacando. Y cuando Dios ve gente así, ve fe. Y cuando ve fe, Él se goza y transforma cualquier maldición en bendición. Lo que cambia la maldición en bendición es la fe. No es lo que está pasando. Uno puede pasar por lo peor como Job y ser levantado a lo mejor. Y otro que parece que tiene todo bárbaro, luego termina en una gran derrota su vida. Porque no se trata de lo que hoy vemos o hoy nos pasa, se trata de estar confiando en el Dios que tiene el control de eso. ¿Cuántos dicen, mi Dios tiene el control de todo? Si tengo mucho, si tengo poco, si me va de una manera, si me va de la otra, y yo estoy humillado delante de Él y amándolo y disfrutándolo y contento con Él, Él va a tornar esa maldición en bendición. Como dijo el apóstol Pablo, habíamos perdido la esperanza de vida, pero es para que no confiemos en nuestra fuerza, sino en el poder del Dios que resucita a los muertos. Nuestro Dios es capaz de resucitar a los muertos. Nuestro Dios llama las cosas que no son como si fueran. Así que tu situación no importa. La situación que hoy vivimos, lo que ven tus ojos, puede declararte muerte. Pero si estamos pegados al corazón del Señor y nos gozamos con Él, en verdad vamos a ver al Dios que resucita a los muertos. Vamos a ver al Dios que cambia las circunstancias. Vamos a ver al Dios que transforma todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque es nuestro Dios que no nos ha desamparado. Ha pasado el tiempo, han pasado los años y Él siempre ha sido nuestro refugio. Él es refugio de generación en generación. Bendito sea Dios. Pero es serio cuando una persona se acostumbra a murmurar, porque puede perecer y perder su carrera por el destructor. Dios no toma esto. Y sabe que cuando yo escuché tantas declaraciones del año y que Dios pone un vestido nuevo y da oportunidades nuevas, yo podía percibir de que Dios quiere vestir a todos sus santos de su Hijo Jesucristo. Y vestirse del Señor Jesucristo significa tener las vestiduras de aquel que, aunque lo llevaron a la muerte, dice, no abrió su boca para maldecir o para acusar. Él se quedó callado.
y se dejó llevar por Dios al proceso que Dios le quería llevar. ¿Cuántos dicen amén? Y si queremos tener un año de gloria y de poder, no tenemos que darle lugar al destructor. No tenemos que abrir una puerta para que el destructor ejecute juicio contra los que murmuran. Si es que usted y yo queremos llegar al final de este año en una victoria preciosa, tenemos que cuidar de no caer en murmuraciones, en quejas, en descontentos, en desacuerdos y en cosas con Dios y con quien sea, con nadie. Porque nuestro corazón tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado de tal manera que mi hablar sea un hablar de darle alabanzas al único que vive, al único poderoso, al que es maravilloso. Recién el apóstol decía una palabra, no aquí arriba abajo, que significa expectación. Hablábamos de la palabra de expectación, es decir, tener expectativas. Y cuando uno está contemplando al Señor y sabe quién es Él, puede tener las mejores expectativas, aún cuando lo que está viviendo es muy difícil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Jesús, al lado del Señor Jesús, caminó gente que se le había muerto un hijo? Y venían los otros y decían, déjalo al maestro, porque tu hijo ha muerto. Pero el Señor le dijo, solamente cree. ¿Y sabe qué significaba eso? Seguir teniendo expectativas. Cuando una persona sigue teniendo expectativa, no deja de caminar con el maestro, sino que va hasta el final y ve la resurrección de aquello que estaba muerto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen yo voy a ir hasta el final? Porque yo espero ver al final el poder de Dios resucitando cualquier situación. No importa qué es lo que ha muerto hoy, si yo camino con el maestro y no me dejo detener por las voces negativas, voy a ver al final a mi Dios resucitando esa situación. Esto es para la gente de fe. ¿Cuántos dicen yo soy una gente de fe? Yo soy gente de fe. Yo soy un creyente, como habló el apóstol Javier. Yo soy alguien de la fe. Yo no estoy viviendo por lo que ven mis ojos. Yo veo por lo que creo de mi Dios. Vivo por lo que creo de mi Dios. Vivo por lo que creo de Él. Vivo porque tengo expectativas de seguir caminando con Él. Porque aunque sea al final del camino, yo voy a ver Dios resucitando hijo, familia, economía, salud, lo que sea necesario. Porque nuestro Dios es un Dios de resurrección. Hay resurrección para los que siguen con expectativa en este camino. Aunque venga gente y te diga, ya no sigas, mirá, está todo arruinado lo tuyo. Lo tuyo no se puede recuperar más. El Señor te dice, solamente cree y sigue hasta el final. Para los que sigan hasta el final, Dios nunca se va a burlar de esa fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo recibo para este año? Este año no hablará nunca mi boca algo negativo. No estaré quejándome. No estaré provocando a Dios. Este año va a ser para hablar la gloria de Dios. Yo quiero estar en vestiduras nuevas. Yo quiero poder llegar hasta el final. ¿Sabe que la gente que murmura no puede llegar al final? Dice la Biblia que esta gente que murmuró pereció en la mitad del camino. No llegaron hasta el final. Y para ver la resurrección hay que llegar al final. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero llegar al final. ¿Cuántos quieren llegar al final? ¿Cuántos quieren ver la resurrección? ¿Cuántos dicen, Señor, yo he apostado a creer que tuyo es el poder, voy a seguir hasta que vea tu gloria? Pero hay algo, no murmures en el camino, porque los que murmuraron en el camino perecieron por el destructor. La gente que murmura no llega a ver la obra de resurrección, pero los que murmuran ven al Dios de resurrección. Dios levanta de la muerte lo que sea. No importa lo que hoy te esté pasando, párate, apláudele, alábale y dígale, Señor, yo me gozo porque estoy seguro, estoy convencido, estoy más que envuelto de tu gracia, de que voy a ver que resucita eso que yo he puesto mi confianza en ti. Voy a ver el poder de tu resurrección. Por poco perdí las esperanzas, pero voy a ver el poder de tu resurrección. Y hoy, en esta noche, el Señor sana tu boca, sana tu corazón, para que nada de la murmuración vaya a entrar. No te quejes. Estemos contentos este año y le damos gloria a Dios. Qué lindo lo que está haciendo Dios conmigo. Porque no es lo que yo veo. No es lo que yo veo lo que está haciendo. Esto es solamente el método para mostrarme el poder de su resurrección.
pero lo que yo veo es la resurrección. Lo que yo veo es la vida, lo que yo veo es el premio, lo que yo veo es la gracia, lo que yo veo es el poder de Dios, lo que yo veo es la recompensa, lo que yo veo es quién es mi Dios. Bendito sea Dios. ¿Sabe que en el libro de Éxodo capítulo 15 dice en el versículo 22: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Difícil la situación. Viví 3 días en el desierto sin agua. Bueno, es algo. Y llegaron a Mara, un lugar que había aguas, pero no pudieron beber, dice, las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Es llegar a un mar salado, que no se puede beber el agua, se muere. Y le pusieron aguas amargas o amargura a ese lugar. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Mire, esto es tremendo. Dios los había sacado de Egipto. Dios le había abierto el mar. Ahora estaban en una situación, porque muchas veces creemos que porque Dios nos salvó, no vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero sabe que alguien que ha emprendido el camino de la salvación, ¿cuántos han emprendido el camino de la salvación? Todos los que han emprendido el camino de la salvación deben saber que en este camino nos vamos a encontrar con momentos de mucha presión, con momentos de mucha dificultad, y nos vamos a encontrar también con un mar salado, con un mar amargo, que significa, pensaban que ahí iban a tomar agua, pero esa agua no servía. Eso se llama decepción. Nos vamos a encontrar con muchas decepciones. Vamos a pensar que una cosa va a ser de una manera, pero cuando llegamos no es de esa manera. Y es allí donde Dios nos prueba para saber qué hay dentro de nuestro corazón. Y es allí donde no debemos caer en la murmuración. El pueblo murmuró en esa situación. Le dijo a Dios, pero ahora ¿qué vamos a beber? Se enojaron. ¿Sabe que en este año, en el camino que vamos a transcurrir en este año, va a haber momentos de presión y va a haber momentos de decepción? Pero es allí donde no debe murmurar, porque si no murmuramos, Dios allí hará algo maravilloso. Porque si nosotros aprendemos a hacer lo que Dios quiere, vamos a ver la gloria poderosa. Murmurar es amargarse. Ese pueblo se amargó ante la decepción. Va a haber cosas que te van a decepcionar. Ya las tenemos que saber. No es todo como uno se lo imagina, pero hay poder en Dios. Diga conmigo, hay poder en Dios para cambiar esas decepciones en tremendas bendiciones, si es que no murmuramos. Capítulo 12 del libro de Hebreo habla de que no sea que haya entre vosotros, mire, lo leemos para que sea más perfecto, alguno que deja de alcanzar la gracia. Mire, Hebreos capítulo 12. Quiero que leamos, porque dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjese qué tremendo. Pablo habla de que el destructor hizo perecer a muchos en el camino, muchos creyentes. Y luego habla de los que dejan de alcanzar la gracia. Y sabe que la gracia siempre está al alcance. Pero hay personas que no toman la gracia. La gracia es la capacidad de Dios para ese día malo. Porque Él dice que junto a la prueba está la salida. Ahí opera la gracia. Cuando una persona, en vez de tomar la gracia para salir adelante en ese día y no murmurar, elige murmurar, entonces esa murmuración se vuelve una amargura. Es un agua amarga. Esa persona está amargada. ¿Por qué está amargada? Porque algo lo decepcionó. Algo fue al revés de lo que pensaba. Se decepcionó
y se amargó. En vez de tomar la gracia para ese momento, se amargó. Y dice la Biblia, y puede contaminar a muchos. Y mucha gente puede estar amargada con ese que habla amarguras. Habla porque a lo mejor le falló un hermano, habla porque a lo mejor le falló un discípulo, habla porque a lo mejor le falló el pastor, habla porque a lo mejor le falló el apóstol, habla porque a lo mejor le fallaron las finanzas o le falló la salud, pero en ese momento que se encontró con el agua amarga, en vez de murmurar, tendría que haber alcanzado la gracia, haber tomado la gracia que está al alcance. No sé si entiende lo que estoy hablando en el nombre de Jesús. Si en ese momento recurre al dulce Señor Jesucristo, lo contempla a Él, de Él viene la capacidad del cielo y lo pone a usted bajo una unción poderosa para soportar ese momento y dar vuelta esa maldición en bendición. Por la gracia de Dios es que podemos cambiar cualquier agua amarga en agua dulce. Por la gracia de Dios es que podemos cambiar la maldición o la calamidad como Job en una gran bendición al final. Es solo por la gracia, pero si alguno deja de tomar la gracia que está al alcance, esa persona le brota una raíz de amargura y empieza a murmurar y empieza a contagiar y empieza a hacer que otros ya no anden en la fe ni en la confianza en Dios ni en el poder de Dios, andan negando todo y viendo que las aguas son amargas, que fueron decepcionados, que las cosas no pasaron y allí se quedó, y el destructor viene y le destruye en el camino, y es uno menos que sigue la carrera de Dios. Pero sigue diciendo el libro de Éxodo, que estamos leyendo en el capítulo 15. Nos detuvimos en el versículo 24, donde el pueblo murmuró por las aguas. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sabe qué? Es apasionante este momento, porque pasaron dos cosas en las aguas amargas. El pueblo fue decepcionado, salieron por Dios, fueron puestos bajo presión, y ahora que llegaron a las aguas, como diciendo, aquí viene la salida de Dios, las aguas no se podían tomar. Allí los probó Dios y murmuraron, empezaron a quejarse. ¿Y ahora cómo voy a vivir? ¿Y ahora cómo voy a pagar la luz? ¿Y ahora cómo voy a pagar el alquiler? ¿Y ahora cómo voy a, no sé, alimentar a mi hijo? ¿Y ahora cómo voy a hacer esto, lo otro? Ahí murmuraron. Hay un momento que todos vamos a ser probados, vamos a llegar al punto en donde parece que todo lo que te habías apoyado a un Dios parece que te falló. Ese es el momento para no murmurar, porque si en ese momento se murmura, el destructor luego entra y te arruina la carrera en Dios y no te deja llegar al final donde está el poder de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Dice, Moisés clamó a Dios. Moisés extendió la mano a la gracia. Moisés extendió la mano a la gracia que estaba disponible. Él le clamó a Dios, él no murmuró. Los otros decían, ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a...? Pero Moisés le dijo, Señor. Y dice, y Dios le mostró un árbol. Significa la cruz. Le mostró la cruz de Cristo. Y sabe que cuando alguien clama, puede ver la cruz, puede ver el sacrificio de Jesús que pagó por todas nuestras victorias poderosamente. Cuando alguien clama, puede recibir de la cruz la gracia. Porque la cruz hace dos cosas, hace muchas cosas, pero hay dos cosas son tremendas para el que extiende su mano. Número uno, hay perdón. Entonces porque hay mucha gente que es decepcionada consigo mismo, se decepciona con su propia vida, con su propia naturaleza, con su propia manera de ser, y le parece que ya no puede seguir y murmura y le dice a Dios, yo no sé para qué me sacaste si al final no te puedo seguir, no puedo ser fiel. Pero sabe que en vez de murmurar, ahí se debe clamar. Y Dios te va a mostrar lo que la cruz es para los que claman, lo que la cruz es para los que extienden su mano a la gracia. Y sabe que cuando se revela la cruz, viene la capacidad del cielo, número uno, para perdonar. Diga conmigo, para perdonar. Y la persona, si estaba decepcionado con alguien, lo perdona. Y número dos, para olvidar. Eso es fundamental. Usted sabe que el creyente que no olvida por la obra de la cruz
es un creyente que terminará amargado con alguien. Había un siervo de Dios que contaba, que dice que en la consejería que daban, se cargaban tanto de las cosas que la gente le contaba, que después, dice, llegó un momento que se le hacía imposible dejar fluir la vida de Dios con la gente, porque le conocía las profundidades de lo malo a cada uno. Y sabe que el Señor Jesús, cuando dice el siervo de Dios, y cuando le oré a Dios, Él me dijo: pídeme a Manasés. Y él oró y le pidió a Dios que le permitiera dar a luz ese fruto. Manasés fue un hijo de Jacob y significa dar a luz un fruto. Un hijo de José significa dar a luz un fruto. Y fíjese cómo dice en el libro de Génesis capítulo 41. Génesis 41. En el versículo 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Sabe qué significa eso? José, en los días que vivió en la casa de su padre, la pasó muy mal. Sus hermanos le hicieron de lo peor. Lo traicionaron, le pagaron mal. Pero sabe que cuando los hermanos vinieron con culpa a él le dijo: no, porque fue Dios el que estuvo detrás de esto. Fíjese qué tremendo. Fue Dios el que estuvo detrás de esto. José no se amargó con la situación de la traición que le habían hecho, sino que declaró, en vez de murmurar, dijo: Dios estuvo detrás de esto para convertir la maldición en bendición. Y sabe que el primer hijo que tiene, él le pone Manasés, que significa el que me hace olvidar. Y ese debe ser el fruto que debe tener un creyente cuando uno clama a la cruz en vez de murmurar. Viene Dios y nos hace dar el fruto del olvido, nos hace olvidar, no nos hace estar con la carga constante de una cosa y de la otra, que nos hace imposible la vida de Dios, que nos hace imposible el fluir de Dios. No se puede vivir contando los fracasos, no se puede vivir contando los malos momentos, no se puede vivir contando las decepciones. Si una persona no extiende su mano a la gracia para que perdone y para que olvide, esa persona se amargará, murmurará y perecerá por el destructor. Pero aquellos que claman como Moisés, Dios les mostrará la cruz. Dios les revelará la gracia por medio de Jesucristo. Los llenará de la gracia que los capacita. Tendrán la capacidad de perdonar. Tendrán la capacidad de olvidar todo lo que pasó. Todo lo malo que me pasó ya no tiene efecto en mi presente. Ya no tiene efecto en mi vida. Yo ya no vivo afectado por eso. Yo vivo por la gracia. Yo vivo por la misericordia. Yo vivo por el poder de Dios. Y el versículo que sigue, ¿sabe qué significa? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, versículo 52, 41, 52, dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que mire, cuando una persona en medio de la angustia, en medio de la decepción, clama a Dios, Dios le va a revelar la gracia por medio de la cruz. ¿Y sabe qué va a traer eso? Va a traer la capacidad de olvidar, de no ser una persona que constantemente tiene presente todo lo que pasó, sino que cada día se borra y empieza un nuevo día con Dios. Cada día se borra y empieza un nuevo día con Dios. Aquel que carga con el recuerdo y con el trauma y la situación del pasado y lo que me pasó y lo que me pasó con esto y con lo otro, esa persona será destruida. Eso le destruirá, le hará quedar en el camino. Pero cuando alguien da luz por la cruz, el fruto de Dios, de Manasés, recibirá la gracia para olvidar. ¿Y sabe qué viene? Lo segundo que dará luz será Efraín, que significa, en realidad Efraín significa doble fruto. El Dios que te hace fructificar en la tierra de tu aflicción.
Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es el que dice no vas a pasar por aflicción, sino el que tiene la gracia para que en medio de la aflicción nosotros olvidemos y fructifiquemos. Olvidemos y fructifiquemos. No vivamos traumados, sino regocijándonos en el Señor siempre, creyendo lo que viene y dando más fruto y dando más fruto. Más problemas, más fruto le voy a dar a Dios. No porque yo sea capaz, sino porque en vez de murmurar he clamado a la gracia. En vez de estar quejándome, he extendido mi mano a la cruz. Y de la cruz vino la gracia, vino el poder. Yo puedo olvidar, puedo vivir un nuevo día cada día y entonces ahí dar el doble fruto, fructificar en la tierra de mi aflicción. Póngase de pie, dele un fuerte aplauso a Dios, porque por más afligido que usted y yo estemos, por más aflicciones que tengamos, tenemos la capacidad de clamar. Si usted y yo clamamos, de la cruz vendrá la gracia y daremos fruto aún en la tierra de la aflicción. Y profetizo en el nombre de Jesús que también daremos el fruto de Manasés. Dios nos hará olvidar los años en los que fuimos bajo dificultad, en los que fuimos prisioneros, en los que fuimos perjudicados, en los que fuimos oprimidos, en los que fuimos enfermos. Yo no sé qué te pasó en los años que vinieron, que pasaron ya, pero sí sé una cosa: nuestro Dios es el Dios que hace olvidar esos tiempos. Dios cambia, Dios transforma esos tiempos y Dios te hará dar fruto aún en la tierra de tu aflicción. Dios te va a levantar victorioso de esta situación si no murmuras. Este tiene que ser el año de la alabanza a Dios. Este tiene que ser el año de la gloria a Dios. Jamás decirle, ¿y qué beberemos? Jamás decirle a Dios, ¿y ahora cómo hago? Jamás decirle a Dios, no sé cómo voy a hacer. Mirá la situación que me pones. Sino adorarlo y clamarle, decirle, extiendo mi mano a la gracia, para que no me llene de ninguna amargura, sino que pueda ver que por medio de la cruz viene la capacidad para dar el fruto de olvidar y para dar el fruto de fructificar. Bendito sea Dios. Levanta tus manos. Levanta. Es muy importante lo que vamos a hablar este año. Puede abortar tu carrera hacia la obra de la resurrección. Yo quiero caminar este año con el Maestro, dejando de lado todas las voces que me digan que ya deje de buscar con expectativa el milagro. Tú y yo debemos seguir con expectativa de que aunque sea al final del camino vamos a ver el poder de su resurrección. Pero en esta noche tenemos que tener un trato, una sanidad del cielo en nuestro corazón, para que no abramos la boca en murmuración, para que no murmuremos, para que no digamos nada de nadie y absolutamente de nada. Todo lo que pasa conviene a la obra de Dios, para los que confían en Él, para los que le aman. Sí, pero mira lo que me hizo y tal, y conviene a la obra que Dios está haciendo contigo. Un pastor dijo que como Dios es el que pone a un pastor en una iglesia para que la haga desarrollar, también es el que le da a esa iglesia a ese pastor para hacerlo desarrollar. Cada vez que Moisés murmuró del pueblo, le fue mal y fue pérdida para él. Yo quiero que en esta noche usted levante las manos y le pida a Dios una boca profética. Que Dios venga, envíe su querubín, como hizo con Isaías, y purifique sus labios, para que nuestro hablar sea puro. Y mientras caminas en este año, aunque vengan voces a decirte, ya deja, mira, deja de creer, ¿no ves que tu hijo ha muerto, tu hija ha muerto? Deja de creer, deja al Maestro, que tú puedas seguir creyendo y seguir la carrera alabando, recurriendo a la cruz, diciéndole, Señor, es un camino difícil, es un camino duro, Señor, este proceso quizá me cueste mucho, pero yo extiendo mis manos a la gracia. Yo extiendo mis manos al Dios que cada día me renueva y me hace olvidar. No me hace cargar nada contra nadie, ni siquiera contra mí, ni contra las situaciones. Y eso me hará dar el fruto doble. Yo creo que daré el fruto doble. Yo creo que aunque esté en aflicción, Dios me hará fructificar en la tierra de mi aflicción. No importa lo difícil que hoy esté, Dios me hará fructificar en esta tierra. El diablo podrá decirme que ya deje de caminar, que ya deje de seguir, que ya deje de esperar, pero yo hoy
en vez de murmurar clamaré a mi Dios y seguiré esperando, porque ciertamente veré al Dios que me levanta del polvo, al Dios que me saca de cualquier circunstancia. Padre, en esta noche hay muchos hombres, hay muchas mujeres que tú quieres darle un año poderosísimo, que tú tienes, Señor, toda la fuerza para derramar sobre él o sobre ella y darle victoria en donde quiera que vaya. Pero, Señor, en esta noche tiene que purificar sus labios, tenemos que purificar nuestro hablar y no tenemos que quejarnos ni murmurar, ni que es mucho ni que es poco, y confiar en la gloria de nuestro Dios, clamar al Dios que nos revelará el árbol, nos revelará la cruz. Y declaro, Padre, que este será el año que daremos el fruto de Manasés, que daremos el fruto de Efraín. Este será el año que Dios nos hará olvidar los malos tiempos. Este será el año que Dios nos hará fructificar. Lo profetizamos, Padre. Creemos a tu palabra. Nos tomamos de tu palabra, porque tu nombre es digno de que nos aferremos a la gracia y nunca la dejemos de alcanzar. Extiende tus manos a la gracia en esta noche. Extiende tu mano y dígale al Señor: gracias por lo que tú estás haciendo para el bien de mi vida en tu propósito. No lo entiendo, pero recibo la gracia que me capacita y que en vez de hacerme murmurar y ser destruido, me hace seguir y ver la resurrección, ver al Dios que cambia aquello que está muerto en vida. Bendito sea tu nombre. Levanta tus manos, dile: envía tu ángel, purifica mis labios, purifica mis labios, Señor, purifica mis labios. Yo no quiero hablar algo que atraiga al destructor. Yo no quiero quedar en la mitad del camino. Yo quiero ver tu gloria. Hay mucha gente, dice el Señor, que fracasaron en batallas que estaban peleando, fallaron porque murmuraron. Pero dice el Señor que hoy sana tu boca. Y si te guardas en esa confianza, nunca más perderás batallas. Bendito sea Dios, porque Dios mismo no te entregará al destructor. Aleluya. Levanta tus manos y alábale. Alábale, diles: este es el año de mi alabanza a Dios. Por todo le daré gloria y en mi Dios estaré confiado. Aleluya.